Buenos días, esto es Sistemas Operativos, lección 3, procesos e hilos. Y en este vídeo vamos a repasar tanto la diferencia entre hilos de biblioteca y núcleo, así como los distintos modelos de hilos. Vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que supone tener un modelo con hilos. En este caso vamos a pasar de tener procesos en los cuales hay un único hilo de ejecución a tener varios hilos de ejecución. Cada hilo de ejecución representa una unidad planificable para el sistema operativo en una CPU. Y la idea es que estos hilos de ejecución comparten todos los recursos de un proceso salvo la pila y el contexto. La pila y el contexto para cada hilo es distinto. Con este modelo de hilos podemos encontrarnos que los hilos implementados a nivel de servicio del kernel, de servicios del sistema operativo. Como opción también tenemos la posibilidad de tener implementados en espacio de usuario en una biblioteca. Esos hilos que pueden ser en espacio de usuario, User Level Threads, o en espacio de kernel, Kernel Level Threads, bueno, pues la ventaja que tiene implementarlos, en este caso, a nivel de espacio de usuario, es que es una librería que se enlaza con los procesos. Esa librería es la que se encarga de implementar todos los servicios de hilo y como, bueno, pues no hace falta hacer un cambio de modo usuario a modo kernel, pues es más rápido cambiar entre los hilos y planificar. ¿Inconveniente? Bueno, pues como no estamos utilizando una implementación que sea consciente de esos hilos, en el kernel, cuando un hilo hace una llamada bloqueante, lo está haciendo en representación de todo el proceso dentro del kernel. El kernel, si es una librería, el kernel quien le hace las llamadas es el proceso al que pertenecen esos hilos de librería y por tanto todo el proceso se quedaría bloqueado, todos los hilos de ese proceso. Tenemos la alternativa de tener implementado en espacio de kernel esos hilos, ese servicio de hilos, crear un hilo, destruir un hilo, ejecutar, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues la ventaja en este caso es que cuando un hilo hace una llamada bloqueante, no se queda bloqueado todo el proceso, solo ese hilo. Y otros hilos podrían progresar. Y el inconveniente es que, pues trabajar con hilos en espacio de kernel supone que hay que hacer cambios de modo usuario a modo kernel y eso, bueno, pues puede tener una cierta penalización en el rendimiento. Como se puede ver, lo que es un inconveniente en un caso es una ventaja en otro y viceversa. Y en este caso son dos opciones que no son excluyentes. De momento vamos a quedarnos con las dos alternativas a la hora de implementar. Vamos a ver los modelos de hilos. Y los principales son estos tres que tenemos aquí, de muchos a uno, uno a uno y muchos a muchos. Vamos a ver cada uno de ellos los principales detalles. Vamos a empezar con muchos a uno. Es el típico ejemplo que hemos visto de una implementación del servicio de hilos pura en espacio de usuarios, solo en espacio de usuario. En este caso tenemos n hilos implementados en espacio de usuarios y un solo hilo o una sola entidad ejecutable en espacio de kernel. Y como hemos visto, tiene la ventaja de ser más ligero si hay un coste de pasar de modo usuario a modo kernel, pero el inconveniente de que si un hilo hace una llamada bloqueante, bloquea todo el proceso. Tenemos la opción de modelo 1 a 1, en el cual pues el típico ejemplo es el que hemos visto de una implementación pura del servicio solo en espacio de kernel. En este caso, cada hilo del usuario tiene un hilo en el kernel que es el cual lo ejecuta. El único problema que se puede dar en estos casos es que a día de hoy muchos servidores pues de base de datos, servidores web, etcétera, conforme arrancan, suelen crear un pool de hilo y, por ejemplo, a lo mejor arrancan 1024 hilos cada uno de ellos. Si tenemos 10 servicios y cada uno de ellos arranca 1000 hilos, estamos hablando de que el kernel se va a encontrar con 10.000 unidades ejecutables y va a tener que recorrer listas, estructuras de datos con 10.000 elementos, lo cual hace que no sea tan eficiente. Pero tenemos hilos de kernel. Para solucionar ese problema aparece el modelo de muchos a muchos. Y la idea es que vamos a tener n hilos en espacio de usuario que están usando una librería, una implementación del servicio de hilos en espacio de usuario y m hilos en espacio de kernel que utiliza la implementación en el kernel del servicio de hilos. Pero ambos servicios, en el kernel y en el espacio de usuario, se entienden, se comunican, de manera que bueno, pues se puede hacer fácil y flexible esta correspondencia entre n hilos y m hilos en el kernel. Normalmente n es mucho mayor que m, pero podría ser en un instante dado pues n igual a m.
Esa opción permite que una llamada bloqueante no bloquea todos los hilos y además tener ciertos hilos en espacio de usuario para que tengan una opción flexible y pues más eficiente a la hora de implementarse. Estos son los tres modelos principales. Recordemos, mucho a uno a uno y muchos a muchos. En el caso de muchos a muchos, un detalle importante es cómo se van creando estos hilos de kernel bajo demanda y cómo se van destruyendo. Y normalmente lo que se va haciendo es una activación por planificador. La idea es que imaginemos que en la situación inicial tenemos un único hilo que se está ejecutando en este hilo de kernel. Y este hilo hace una llamada bloqueante, como podemos ver en la imagen del medio. Esa llamada bloqueante lo interpreta el sistema operativo como que, pues para este proceso sería conveniente crear otro hilo, como podemos ver en este paso 1, comunicarnos con el Thread Manager en espacio de usuario y decirle: acabo de crear otro hilo, por favor dame un hilo de los que tú estés aquí ejecutando para asociarlo al hilo de kernel. Y de esa manera, cuando tenemos un hilo bloqueado, lo que se va a hacer es, bajo demanda, crear un hilo de kernel y asociarlo a un hilo de usuario. Y de esta forma, pues vamos creando hilos de kernel y reduciendo para asegurarnos de que solo los hilos que están activos son los que realmente van a tener un hilo, una correspondencia a un hilo de kernel dentro del kernel y hacer más eficiente todo el trabajo en el kernel. ¿Cómo es en este caso los estados de un proceso de la máquina de estado finito que veíamos cuando tenemos hilos? Cada hilo va a tener su máquina de estado finito con si está en estado ejecutando, bloqueado, está listo para ejecutar. Todos los estados que hemos estado viendo se aplican a nivel de hilo, pero también se podría tener un estado a nivel de proceso que podría representar el resumen de los estados de todos los hilos. Por ejemplo, si todos los hilos están bloqueados, podríamos poner que el proceso está en un estado de bloqueado total. Si no hay hilos en ejecución, pero sí todos están listos para ejecutar, pues podríamos tener un proceso listo para ejecutar. Y si hay algún hilo que se está ejecutando, con que solo uno de los hilos de ese proceso se esté ejecutando, podemos indicar que el proceso está en ejecución. Es decir, que vamos a tener un estado para cada uno de los hilos y es posible tener un estado que resuma de todo el conjunto de hilos de ese proceso, el resumen total de en qué situación está ese proceso. Por defecto, la planificación en la librería de hilos, especialmente en el espacio de usuario, se suele hacer con un modelo de prioridad y no se suele utilizar round robin, normalmente a nivel de usuario. Y se suele utilizar FIFO con prioridades. A ese nivel, es preciso que cada uno de los hilos, si no necesita ejecutar, tiene que utilizar una llamada pthread-yield para poder indicárselo al planificador en espacio de usuario para que pueda ejecutarse otro hilo. ¿Cómo se representan los hilos dentro del sistema operativo? Vamos a tener que en el BCP que tenemos, además de tener una sección para zonas de memoria, ficheros abiertos, etcétera, vamos a añadir una nueva sección de hilos asociados a ese proceso. Y vamos a tener una estructura de datos que pueden ser listas, colas, árboles, la estructura que más eficiente nos convenga en ese momento y más eficiente sea para representar todos los hilos de ese proceso, y para cada uno de esos hilos vamos a tener la información que antes teníamos en ese proceso de estado de ese hilo, tiempo de CPU que lleva usado, y recordemos que cada hilo tiene su contexto y ese contexto se guarda, en este caso, en esta estructura asociada a este hilo. Recordemos, todos los hilos de un mismo proceso comparten todo salvo la pila y el contexto. Ambas cosas, a partir de estas estructuras de hilos, se tienen pista de ello, así como toda la contabilidad de uso de CPU asociada. No obstante, la integración de los hilos en los procesos es un reto y hay normalmente problemas o más bien peculiaridades en el uso de hilo que depende de cada sistema operativo. Por ejemplo, cuando teníamos la gestión de señales en un entorno de procesos, monohilo, las señales se usaban para notificar a un proceso que había ocurrido un evento. Pero, ¿qué pasa en un entorno multihilo? ¿A qué hilo se le llega la señal? Y ahí nos podemos encontrar que tenemos la opción de enviar la señal solo a un hilo implicado, enviar la señal a todos los hilos o enviar la señal solo a ciertos hilos que hayan pedido ser receptores de esa señal. ¿Y un hilo puede mandar una señal a otro hilo del mismo proceso?
También tenemos la interacción con la llamada sistema fork. En un entorno inicial monohilo, lo que hacíamos con fork era pedir como llamada al sistema copiar, fotocopiar un proceso, de manera que íbamos a tener dos procesos, decíamos, totalmente iguales, salvo que a uno se le devuelve 0 y al otro se le devuelve el PID del hijo. ¿Qué es lo que pasa en un entorno multihilo? Si yo tengo un proceso que tiene 10 hilos y hace fork, mi pregunta es, ¿el hilo hijo que se crea va a tener también 10 hilos o solo va a tener un hilo? ¿Se fotocopia todo, absolutamente todo, o no se fotocopia los hilos? Y aquí tenemos de igual forma que hay sistemas operativos, bueno, pues que depende incluso de la versión del sistema, tiene un comportamiento distinto. Se puede fotocopiar absolutamente todo, incluidos los hilos, solo se puede crear con un hilo, o incluso tener una llamada adicional al sistema que permita indicar cuál de todos estos comportamientos es el que queremos tener para nuestro caso. El ejemplo en este caso de Linux es que hay una llamada clone, de clonar, que permite indicar cómo se quiere hacer ese clonado, si se quiere incluir los hilos o no. Y de hecho, fork suele ser un alias de clone con una serie de parámetros, permite indicar si se quiere o no pues ese fotocopiado, ¿no? En el caso de Linux podemos hacernos un pequeño programita, que es el que se muestra a continuación, en el cual, y ya voy a intentando adelantar también cómo son las llamadas para crear hilos y tratar hilos, vamos a tener, como se puede ver, dos hilos y vamos a tener una constante de 3 segundos. Vamos a tener una función y esta función va a ser el main de cada uno de los hilos. Y lo que va a hacer es preguntar cuál es el identificador de nuestro hilo y va a preguntar cuál es el identificador del proceso. Y va a imprimir tanto el PID como el thread ID. Y lo va a hacer 3 veces, va a esperar un segundo y vuelve a imprimir, espera un segundo y vuelve a imprimir. Bueno, pues esta función de imprimir 3 veces el PID y el TID, lo que vamos a hacer es en un programa principal, vamos a crearnos 2 hilos y lo vamos a crear con, como se puede ver, pthread create. Vamos a tener el identificador del hilo, los atributos para decir que queremos esperar por él, le indicamos la función anterior que va a ser el programa main, como el equivalente al main de ese hilo, y que no queremos pasar ningún parámetro. Si hay algún error con alguna creación, bueno, pues daría aquí el mensaje de error y terminaríamos. Una vez que nos hemos creado 2 hilos, vamos a hacer un fork y si es el padre, lo que va a hacer es esperar por los hilos y, bueno, también esperar por el proceso hijo que acabamos de crear aquí. Compilamos este programa, como se puede ver, vamos a necesitar la librería lpthread y ejecutamos. Bueno, pues en este caso nos podemos dar cuenta de que se imprimen 3 veces para los 2 hilos lo mismo, que es el mismo PID y el mismo TID. Bueno, 2 TIDs en este caso, ¿vale? El 92 y el 88. Disculparme ahí. Eso quiere decir que he creado 2 hilos, que he hecho un fork y el resultado de ello no se ve que se haya creado un proceso hijo que tenga 2 hilos dentro, sino que se sigue manteniendo los 2 hilos del proceso padre. El proceso hijo solo tiene un hilo que, bueno, pues cuando termina, pues en este caso no hace nada más. Este programa os puede servir de prueba para cuando vayáis a algún otro sistema, pues podáis ejecutarlo y ver para ese sistema en concreto cuál es el comportamiento y la interacción entre for y pthread create. Y con ello terminamos hilos de biblioteca y de núcleo y así como modelos de hilos.